El Vaticano, como nos han hecho creer, no es un lugar santo y no practican lo que Jesús vino a hacer en el planeta, sino que se realizan actos los cuales denunciaron miembros, como el exorcista Amor, que denunció que ahí se realizan en secreto rituales satánicos con niños y sobre todo niñas y mujeres. El reverendo Amor realizó decenas de miles de exorcismos en la Iglesia como sacerdote católico durante más de media docena de décadas, y ha relatado en distintas ocasiones la práctica del satanismo en el Vaticano. También describió cómo grupos de policías y jóvenes vaticanos y diplomáticos extranjeros habían secuestrado a chicas muy jóvenes, explicando que estas muchachas eran reclutadas para fiestas del Vaticano, a las que asistían cardenales y sacerdotes. Amor afirmó que Manuela Orlandi, alumna de la Ciudad del Vaticano desaparecida en Roma en 1983, fue secuestrada para fiestas sexuales de grupos que involucraban a la policía del Vaticano y a diplomáticos extranjeros. Dijo que la chica más tarde fue asesinada en un ritual y su cuerpo hecho desaparecer. El sacerdote católico irlandés Malachi Martin, que era profesor de paleografía en el Pontificio Instituto Bíblico del Vaticano hasta hace poco tiempo, dijo que este amor y esta visión de paz estaban en desacuerdo con lo que realmente estaba sucediendo en el Vaticano en secreto. Malachi Martin escribió que en 1963 se llevó a cabo en el Vaticano una ceremonia de entronización a Satanás por cardenales pedófilos dándole culto, y desde entonces el humo de Satanás no había dejado de estar presente en el Vaticano. Lo más aterrador para el Papa Juan Pablo II fue la presencia inamovible de una fuerza maligna en su propio Vaticano y en ciertas dependencias de obispos de la curia. Era lo que los entendidos eclesiásticos llamaban la superfuerza. Rumores, siempre difíciles de verificar, relacionaron su instalación con el comienzo del reinado del Papa Pablo VI en 1963. De hecho, Pablo había aludido sombríamente al humo de Satanás que había entrado en el santuario, una referencia oblicua a una ceremonia de entronización hecha por satanistas en el Vaticano. Además, la incidencia de la pedofilia satánica, ritos y prácticas ya estaba documentada como común entre ciertos obispos y sacerdotes de sitios tan distantes como Turín, en Italia, y Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Los profesionales consideran que los actos de culto de pedofilia satánica son la culminación de los ritos del arcángel caído. En muchas ocasiones habló del satanismo como la religión predominante practicada dentro del Vaticano. El padre Alfred Joseph Kunz era un sacerdote católico que fue encontrado con la garganta degollada en su iglesia católica en Danne, Wisconsin, después de haber iniciado una investigación sobre la pedofilia satánica y el abuso infantil dentro del clero. Amigo íntimo de Malachi Martin, el padre Kunz sintió que su vida estaba en peligro en las semanas previas a su asesinato, y había acertado. El 4 de marzo de 1998 a las 7 de la mañana, el cuerpo del padre Alfred Kunz fue descubierto en medio de un charco de sangre en el piso superior de la escuela San Michel en Danne, Wisconsin. Un amigo de Kunz, el abad de Santa Ana Ryan Scott, creía que el asesinato de Kunz estaba relacionado con la investigación que estaba llevando Kunz sobre los escándalos de abusos sexuales en la diócesis, pero los investigadores nunca arrestaron a nadie por el crimen, a pesar de admitir que tenían a un sospechoso bajo vigilancia constante desde que sucedió el asesinato del padre Kunz. Los escándalos de abusos sexuales dentro del Vaticano se han hecho públicos y el Papa se ha visto obligado a comentarlo muchas veces. Pero no solo existe una red de pedofilia en el Vaticano, sino que también se trafica con mujeres, con monjas, sí, como lo ha escuchado. Existe una red de tráfico de mujeres en el planeta que es liderada por el Vaticano. Al no poder esconderse más esta red, el líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, reconoció el martes día 5 de febrero de 2019 que hay clérigos que cometen abusos sexuales contra religiosas. Hay sacerdotes y obispos que hicieron eso y todavía lo hacen, declaró el pontífice. La comunidad de Saint-Jean, denunciada por el Vaticano como una orden donde las monjas fueron esclavizadas, incluso sexualmente, fue fundada en 1975 por el sacerdote francés Marie-Dominique Philippe,
Philippe era autor de la teoría del amor de la amistad, que él utilizaba para asediar a las religiosas y justificar los Saint-Jean, denunciada por el Vaticano como una orden donde las monjas fueron esclavizadas, incluso sexualmente, fue fundada en 1975 por el sacerdote francés Marie-Dominique Philippe. Philippe era autor de la teoría del amor de la amistad, que él utilizaba para asediar a las religiosas y justificar los abusos. El religioso que falleció en el 2006 fue acusado por las autoridades de la Iglesia de desvíos afectivos y sexuales. La revelación de los abusos practicados en la comunidad de Saint-Jean, hecha en el 2013 por el superior que asumió el mando de la orden, detuvo definitivamente el proceso de beatificación del padre Philippe. Varios sacerdotes de esa comunidad, apodados grises por el color de sus sotanas, fueron juzgados en Francia por agresiones sexuales, incluyendo pedofilia. En una iniciativa inusual en medios religiosos, el padre Thomas Joachim, quien dirige la orden desde el 2010, alertó internamente a los miembros de la congregación de que su fundador y otros religiosos cometieron gestos contrarios a castidad. Pero no penséis que esto se desmanteló gracias al Vaticano. No, esto fue desmantelado porque ya no podían ocultarlo más. Varios investigadores privados se adentraron en estas sectas y subgrupos del Vaticano, recopilando datos y contando con testimonios, fotografías y vídeos que presentaron como pruebas ante la justicia. Pero como ya sabemos, la justicia no hizo nada, ya que todos están metidos en la organización, se defienden unos a otros, son inmunes. En cambio, para que todo no vaya a más, se le aconsejó a través de la corporación al Papa Francisco a que diera declaraciones de lo que está ocurriendo y que hiciera el papel de indignado ante el público. En un libro titulado El Libro Negro sobre la Fraternidad de Saint-Jean, realizado por la Asociación de Ayuda a las Víctimas de Movimientos Religiosos en Europa, AFREF, hay testimonios de víctimas del padre Philippe y de otros clérigos. En estos lugares se realiza control mental a quienes son esclavos de estos grupos o sectas para evitar que escapen o hablen. Según la asociación, hubo un proceso de manipulación mental mezclado con religión para acosar a las monjas y hacerlas sentir culpables. Una de las víctimas en el informe de la asociación, que también reveló casos de suicidios dentro de la congregación, dice lo siguiente: «Tardé 15 años en asumir que ese héroe de mi vida era un enfermo. Entender además que no fue una estupidez de mi parte, sino manipulación, dominio y lavado de cerebro». Algunos religiosos también denunciaron haber sufrido abusos sexuales. El hermano del fundador de Saint-Jean, el padre Thomas Philippe, fue acusado de prácticas del mismo tipo. Este no fue el único problema que le dio al Vaticano la comunidad de Saint-Jean. Hubo monjas acusadas de tiranizar a otras religiosas, que fueron expulsadas de la Iglesia, y ramificaciones de la orden que se extinguieron. La comunidad de Saint-Jean posee 3 congregaciones: los Hermanos de Saint-Jean, las Hermanas Contemplativas, fundada en 1982, y las Hermanas Apostólicas, creada en 1984. Estos grupos crean como tapadera varios subgrupos que realizan trabajos de captación, ya sea de mujeres y menores. Las presiones psicológicas, la ausencia de atención médica, que era sustituida por sesiones de exorcismo, el aislamiento y la ruptura de los vínculos familiares eran algunas de las prácticas recurrentes sufridas por las monjas de las Hermanas Contemplativas. Para las víctimas de ese abuso mental, que debían tener una obediencia ciega a las monjas superiores, las prácticas de la congregación eran iguales que las de una secta. Además de los abusos sexuales a manos de sacerdotes, las monjas de la comunidad de Saint-Jean eran sometidas a tormentos psicológicos por parte de sus superioras. Las consecuencias psicológicas del abuso espiritual son las mismas del abuso sexual porque hay una violación de la intimidad, afirma AFREF. Según el diario francés La Vie, La Vida, que trata temas ligados del catolicismo al catolicismo, en uno de los monasterios de Saint-Jean, el consumo de medicamentos antipsicóticos y ansiolíticos llegaban a los 1.000 euros al mes. En el 2005, una rama de las Hermanas Contemplativas fue disuelta por la Archidiócesis de Lyon.
una medida poco frecuente, anunciada tras acusaciones y quejas ante la justicia de abuso psicológico. En el 2009, la Madre Superiora, la hermana Alix y otras 3 responsables de la congregación fueron expulsadas de la Iglesia. Se instalaron en España en el 2012 junto con un centenar de religiosas disidentes, pero el Vaticano disolvió la comunidad. Una exmonja de las Hermanas Contemplativas de Saint-Jean decidió exponer públicamente las torturas mentales a las que fue sometida en su libro El silencio de la Virgen. Esta monja, hoy casada y con hijos, asegura haber vivido 11 años en una secta, aunque no menciona nada sobre abusos sexuales. Dijo lo siguiente: era necesario pedir permiso para todo, hasta para tomar una aspirina. Perdimos nuestra personalidad y nuestro discernimiento. Una trampa mental se cerró sobre nosotras. En el libro cuenta sobre casos comentados en la época de monjas anoréxicas y que intentaron matarse. Janssens afirma que las religiosas no podían conversar sobre asuntos personales entre ellas y vivían sus problemas de forma aislada. También dice que las manipulaciones sufridas siempre tenían una dimensión espiritual. Ellas utilizaban mi voluntad de ser fiel a Dios para manipularme. Si yo caminaba rápido no era fraternal con las hermanas. Si cuestionaba una clase era crítica y estaba actuando con el demonio, recuerda. A la exmonja se le diagnosticó un tumor en el estómago, pero en vez de recibir atención médica, tuvo que consultar a un sacerdote exorcista. Después de dejar la congregación tuvo que recibir ayuda psicológica. Según Janssens, la Iglesia le pidió que no revelara lo que vivió en la Orden de Saint-Jean. Según la asociación AFREF, esa comunidad perdió centenares de sacerdotes y monjas por todo el mundo tras la revelación de los escándalos de abusos sexuales y mentales. Como veis, en estos lugares se realizan actos diabólicos de todo tipo. Son una tapadera para el tráfico humano, para realizar rituales de sangre. Estas tapaderas además están conectadas a orfanatos, centros de menores, hospitales que les proporcionan víctimas. Fue muy famoso el caso de la venta de niños en España. Estas monjas vendían niños a gente de la élite, pero solo nos han mostrado la punta del iceberg. Estas víctimas son usadas para toda clase de mafias, incluso para venta de órganos. Solo nos muestran lo que quieren que veamos.